Sobre el final del ejemplo sencillo del video anterior, hemos mostrado cómo proceder a grabar tres registros de tipo libro en un archivo binario y luego hemos mostrado cómo hacer para recuperar esos mismos tres registros utilizando las funciones dump y load, la primera para hacer la grabación y la segunda para hacer la lectura. Ahora bien, en la práctica, el programador normalmente no sabe cuántos registros vienen grabados en un archivo. Es muy posible que el programador sí sepa de qué tipo es el registro que está grabado en el archivo y conozca la estructura de campos y la función constructora y todos los detalles técnicos referidos al tipo de registro que se grabó. Pero el programador recibe un archivo que le dicen que tiene un montón de registros grabados dentro y tiene que procesar el archivo. No suele conocer cuántos registros hay. Y aun cuando lo supiese, el número de registros guardados en el archivo podría ser un número muy grande y hacer completamente impráctica la idea de recuperar los registros escribiendo una llamada a la función load una debajo de la otra. Si el archivo tiene 2000 registros, hacer 2000 llamadas a la función load una debajo de la otra sería algo absolutamente descabellado para un programa que todavía tenga intenciones de luego adaptarse a que aparezcan aún más registros dentro del archivo. En lugar de eso, como ya podrán imaginar, para procesar el contenido completo de un archivo, lo que se debe hacer es utilizar un ciclo que vaya tomando en cada iteración, en cada vuelta de ese ciclo, vaya leyendo de un registro por vuelta, procesar ese registro en la vuelta en que se lo leyó y volver a la cabecera del ciclo para comenzar una nueva vuelta procesando otro registro. Del mismo modo que para procesar un arreglo unidimensional utilizamos un ciclo que en cada vuelta procesa de un casillero, aquí la idea sería la misma, utilizar un ciclo que permita avanzar en el archivo leyendo de un registro por cada vuelta y procesando de un registro por vuelta. El problema es cómo controlar el corte de ese ciclo. Se desconoce cuántos registros tiene el archivo y además no hay índices. En principio no hay índices que puedan ser usados como se usan en un arreglo para recorrerse en su rango con un for. Aquí tengo registros o sé que tengo registros, sé que hay muchos registros colocados en secuencia uno detrás del otro y sé que puedo abrir el archivo en modo de lectura y comenzar a disparar invocaciones a la función load. Cada vez que llame al load, load lee un registro y se ubica en el principio del siguiente registro y así sé que la función, numerosas veces invocada, avanzará en el contenido del archivo. Pero si quiero utilizar un ciclo, tengo que ver cómo controlo que ese ciclo continúe y cómo controlo que en algún momento ese ciclo se detenga. Para hacer ese control, para poder introducir un ciclo que haga ese conjunto de lecturas que me permita avanzar en un archivo, tenemos que introducir algunas ideas y refrescar otras que ya habíamos discutido previamente. Por lo pronto, hay que saber que cada uno de los bytes que se graban en un archivo está numerado desde el 0 en adelante como si el archivo fuese un vector de bytes, como muestro en la figura que se ve debajo. El número del primer byte que está afuera del archivo, que es en este caso el número 13, indica también el tamaño en bytes del archivo. Observen por favor este esquema. Yo estoy suponiendo que tengo un archivo que no importa qué datos tenga grabados, estoy suponiendo que en total este archivo está ocupando 13 bytes numerados del 0 al 12. No importa si en los dos primeros bytes grabé un número entero y en los 6 que siguen grabé una cadena y después grabé un booleano y después grabé otro entero. No importa qué hayamos grabado. El archivo ocupa
una cierta cantidad en total de bytes. Y en algún momento ese archivo, en algún lugar, ese archivo finaliza. El lugar donde el archivo finaliza lo he marcado en esta gráfica con esta línea vertical de color violeta, y a esa línea, el punto donde el archivo termina, en la jerga de la gestión de archivos entre programadores, se la conoce como el punto de end of file o EOF, que traducido significa el punto del final del archivo. El byte número 12, en el ejemplo que acabo de poner, sería el último byte que pertenece al archivo, el último de los 13 que pertenece al archivo. Y el byte número 13, que está afuera del archivo, pero que también está numerado, como el 14, el 15, etc., el primer byte que está afuera no solo me indica que es el primero, ese 13, sino que ese número 13 también me está diciendo de qué tamaño es este archivo medido en bytes. El primer byte del archivo, no importa qué datos tenga adentro o qué representen esos bytes, el primer byte está numerado como el 0, el siguiente como el 1 y de ahí en adelante hasta el último byte, que en este caso sería el 12, y siguiendo más allá del final del archivo con los números de byte que corresponden a los bytes que están fuera del archivo. Lo que en un archivo internamente se numera, lo que en un archivo internamente lleva índices, son los bytes que corresponden al archivo y no los datos que corresponden al archivo. Estos 13 bytes podrían estar divididos a lo mejor en dos registros, uno que vaya del 0 al 7 y el otro que vaya del 8 al 12, por ejemplo, pero no hay un índice que diga registro 0 y otro índice que diga registro 1. Lo que tengo son números de orden, números de posición dentro del archivo, que son los números de bytes que están indicados en esta gráfica. Los bytes que corresponden a un archivo están numerados de 0 en adelante. Este es un detalle muy importante de recordar de aquí en adelante. Ahora bien, como ya hemos dicho en el primer video de esta serie dedicada a la ficha 22, todo archivo tiene un indicador de posición que oportunamente hemos llamado el file pointer, que es básicamente una variable de tipo int, de tipo entero, que almacena el número del byte en el que está posicionado el archivo en un momento determinado. Esto lo hemos dicho en alguna oportunidad, pero ahora lo voy a refrescar volviendo a traer la gráfica mediante la cual explicamos esta idea oportunamente. Fíjense, en el primer video de esta serie hemos sugerido esta gráfica que ahora repito. Supongamos que tenemos un archivo que se llama datos.dat y permítanme suponer que este archivo es este que tenemos aquí a la derecha, solapado en la pantalla partida que estoy mostrando aquí. Supongamos que este que se ve a la derecha es el archivo que ahí está indicado como datos.dat. Recordemos que la función open permite abrir el archivo, que en la práctica implica que lo que se está haciendo en realidad es abrir y habilitar este canal, el canal de transmisión, mediante el cual van a ir los datos del disco a la memoria y de la memoria al disco. La función open hace ese servicio. Si el archivo se puede abrir, no hubo problemas para abrirlo al archivo en cuestión, la propia función open en la memoria principal y para el programa desde la cual se llamó a la función open, crea un objeto, crea un registro que en la práctica hemos llamado el file object, y ese registro, que ya hemos discutido en alguna oportunidad, tiene dentro, como campos y como métodos, una serie de campos que permiten describir el estado del archivo en un momento determinado y una serie de métodos que se utilizan para gestionar operaciones en el archivo que Open asoció con este objeto. Cuando la función Open crea este objeto, la propia función Open se encarga de ponerle valores iniciales a esos campos que están dentro del file object, y cuando Open termina de inicializar este objeto, devuelve la dirección de memoria en la que este objeto quedó, que es esa dirección la que se guarda en la variable que sea que hayamos utilizado a la izquierda de la llamada a open para terminar el proceso de apertura. Acá supongo que M1
es la variable en la cual hemos guardado el valor retornado por open, que es la dirección de este objeto. Bueno, pues bien, dentro de este objeto, del file object, es que aparece este indicador de posición que se conoce con el nombre de file pointer, y oportunamente les he pedido que no se confundan. Una cosa es el file pointer, que es un campo dentro del objeto creado por open, y otra cosa es el propio objeto creado por open, que se conoce con el nombre de file object. El file object es un objeto, un registro, y el file pointer es un campo, una variable de tipo entero que está dentro del file object. A ese me estoy refiriendo aquí cuando decimos que todo archivo tiene un indicador de posición llamado file pointer. El file pointer al que nos estamos refiriendo, como dije, es una variable de tipo entero, una variable int, que se encuentra dentro del file object, que sirve como marcador de posición o como cursor de posición dentro del archivo. El file pointer contiene un número que indica un número de byte dentro del archivo, que es el número del byte en el cual el archivo se dice que está posicionado en un momento determinado. Cuando el archivo recién se abre, cuando el archivo se abre con open, la función open coloca en el file pointer el valor 0, y por eso decimos que cuando un archivo está recién abierto, ese archivo está posicionado al principio. La posición en la que se encuentra un archivo corresponde con el número del byte que está guardado dentro del file pointer en un momento determinado. Y la importancia de este file pointer es que la próxima lectura o grabación que se haga en el archivo comenzará en el byte indicado por el file pointer. Si el archivo recién se abre y por ese motivo el file pointer está inicializado en 0, e inmediatamente luego de abrirlo digo lea, llamo a la función load y leo, load va a comenzar a leer a partir del byte número 0 y de allí en adelante todos los bytes que correspondan de acuerdo a lo que se haya grabado previamente con dump. Y si el archivo está posicionado con el file pointer en 0 y en ese momento en vez de load digo dump, dump comenzará a grabar su secuencia de bytes a partir del número 0, porque 0 es el número del byte que está almacenado en el file pointer. Y eso es lo importante de recordar aquí y la relación que hay con el proceso de lectura y de grabación. Voy a mantener la pantalla partida una placa más. El file pointer, como dije, está almacenado en la variable fileObject creada por Open, con la que se gestiona el acceso al archivo. Como dije, la función Open inicializa el file pointer cuando abre el archivo normalmente con el valor 0. Y por ese motivo, como dije, de inmediato un load leerá desde la posición 0. Pero lo importante es ahora. Cuando dump o load terminan su tarea de grabación o de lectura, ambas automáticamente cambian el valor del file pointer para que ese file pointer quede asignado con el número del byte inmediatamente posterior a aquel en el que terminó la lectura o la grabación. Vamos a suponer, ahora sí voy a levantar esta placa, vamos a suponer que en un momento determinado yo tenía el archivo como se ve en esa gráfica. Supongamos que el archivo tiene los 12 bytes que se ven aquí, que terminan en esta posición, y que en un momento determinado el file pointer, que aquí dibujé como un casillero, una flechita de color verde, tiene el valor 2. Si el file pointer vale 2, el byte número 2 del archivo es lo que se conoce como el byte activo. Se dice que el archivo está posicionado en el byte número 2. Si el file pointer está ahí, valiendo 2, y ahora doy una orden de tipo load para que comience a leer, la función load, como ya dije, comenzará a leer a partir del byte número 2, que es el indicado por el file pointer. Supongamos que ese load tuviese que leer estos 4 bytes que están pintados con estos circulitos rojos y negros.
Supongamos que lo que sea que esté a partir de la posición número 2 implica que la próxima lectura, la que empieza ahora, tenga que leer esos 4 bytes del 2 al 5. Bueno, LOAD va a leer esos 4 bytes, el 2, el 3, el 4 y el 5. Va a reconstruir en memoria lo que sea que haya ahí y cuando lo termine de reconstruir lo va a devolver con un return. Pero lo importante es que cuando LOAD termina de hacer esa lectura, lo próximo e inmediato que va a hacer antes de terminar es cambiar el valor del file pointer para que ese file pointer quede valiendo el número del byte que está inmediatamente después del último byte que leyó en la operación que acaba de terminar. Eso es lo que hace LOAD cuando lee, pero también lo hace dump cuando graba. Si acá en vez de decirle quiero leer, le dijera quiero grabar, y la operación dump insumiese estos 4 bytes, dump también comenzaría en el byte número 2, porque es ahí donde está ahora apuntando el file pointer. Se grabarían los 4 bytes que ahí están pintados de rojo, y cuando dump termine de grabar, la misma función dump automáticamente cambiará el valor del file pointer para que quede valiendo 6. Si el último byte grabado o leído fue el 5, la operación dump o la operación load cambiarán el valor del file pointer para que quede valiendo 6. ¿Qué significa esto? Que si después de terminar esa lectura o esa grabación con el file pointer quedando en 6, se dispara ahora otra grabación u otra lectura, la siguiente grabación y la siguiente lectura comenzarán a partir del byte 6, no a partir del 2, que era lo que valía antes de la lectura o grabación que acabamos de suponer. Simplemente cada vez que grabo o leo, load o dump comienzan en el byte indicado por el file pointer y al terminar cambian el valor del file pointer para que avance al número del byte inmediatamente posterior al byte en el cual terminó la lectura o la grabación. Esto es muy importante de recordar porque es lo que permite entender cómo es que funciona el avance secuencial dentro de un archivo. Y ese file pointer, vuelvo a insistir, es un campo, un atributo que se encuentra dentro del file object con el cual manejamos la gestión del archivo. Con esto explicado, hay que decir que si la función load intenta leer bytes que se encuentran ubicados después del final del archivo, el programa se interrumpe con un error de final de archivo inesperado. Para esto vuelvo a la gráfica que tenía aquí, a la placa anterior, que es esta. Supongamos que en un momento determinado el file pointer ya se encuentra en la posición número 12. Supongamos que el file pointer se encuentra acá. Si el file pointer se encuentra en la posición número 12 y yo ahí le digo lea, hago un load, intentará leer este byte, que podrá hacerlo, no tendrá problemas, pero luego intentará quizás leer el 13 o el 14 o el 15. Si la función load en su intento de lectura llega al final del archivo y continúa intentando leer, en el primer momento en que intente leer un byte que se encuentra fuera del archivo, se interrumpirá el programa y se lanzará un error de la forma fin de archivo inesperado o alguna cosa por el estilo. Las grabaciones con dump se pueden hacer incluso después del final del archivo porque esa sería la forma en que un archivo puede aumentar su tamaño. No hay problema con grabar más allá del límite de un archivo. Lo que no puedo hacer más allá del límite es leer un archivo. Lo que se puede leer de un archivo es única y exclusivamente el conjunto de bytes que se encuentra dentro del archivo y antes de la línea de corte. Y eso es lo que ahora tenemos que prestar atención para terminar de entender cómo podemos hacer el esquema de recorrido. Si load intenta leer bytes ubicados después del final, el programa se va a interrumpir, así que no puedo permitir que la función load se pase del final del archivo. Por otra parte, si yo tengo que controlar que load no se pase del final,
es bueno que el programador pueda consultar o pueda saber o pueda registrar dónde está el final del archivo. Si no sé dónde termina el archivo, mal voy a poder preguntar si la función load se pasó o está adentro o está justo en el límite. Para poder preguntar si estoy dentro o estoy fuera, tengo que saber cuál es o dónde está la línea de corte. Bueno, resulta que dentro del file object, dentro del objeto que contiene el file pointer, además de métodos como close, que ya hemos visto, hay otros métodos. Entre ellos el método tell. Ese método tell retorna, cuando uno lo invoca, el valor que tiene el file pointer en un momento determinado. Por lo tanto, no importa en qué byte del archivo esté posicionado en ese momento el file pointer, siempre puedo llamar al método tell y el tell me va a devolver un número entero, tal que ese número indica cuál es el valor que el file pointer tiene y por lo tanto en qué byte está posicionado el archivo en un momento determinado. Y por otro lado, otra función que no es un método del file object, que se llama getSize, esta función pertenece al módulo os.path, retorna el tamaño en bytes del archivo. Fíjense, y quiero recordarles, voy a volver unas placas para atrás para recordarles esta idea, para recordarles qué pasa con el final del archivo en esta gráfica. Recuerden, este archivo tiene 12 bytes, ¿sí? El tamaño de este archivo no tiene 12 bytes, tiene 13 bytes numerados del 0 al 12. El 12 es el número del último byte. El tamaño del archivo es 13. Pero 13, como dije hace un ratito, es también el número del primer byte que se encuentra fuera del archivo. Resulta que la función getSize que acabo de mencionar, cuando uno la invoca, devuelve este numerito, que es el número que además de indicarme cuál es el primer byte que se encuentra afuera del archivo, me indica también de qué tamaño es el archivo al que estoy midiendo. La función getSize me permite obtener este número y la función tell me permite preguntar en qué lugar de todos estos, en qué lugar en particular se encuentra apuntando en un momento determinado el file pointer. Y con todo eso arriba de la mesa, aquí ponemos un pequeño ejemplo, podemos mostrar elementos que por fin nos permiten recorrer el archivo con un ciclo de lectura. Fíjense, aquí estoy importando el módulo os.path y dentro de ese módulo os.path se encuentra esta función llamada getSize. La función getSize toma como parámetro el nombre físico del archivo cuyo tamaño en bytes quiero medir. Recuerden, no toma como parámetro la variable fileObject que devolvió open. Toma la cadena de caracteres con el nombre físico del archivo. La misma cadena que le paso a open para indicar cómo se llama el archivo. Esta función me devuelve el tamaño en bytes, que en la gráfica que les acabo de mostrar recién equivale al número del primer byte que se encuentra afuera del archivo. Ese número lo guardo en esta variable t, luego abro el archivo con la función open y el fileObject creado por open, la dirección del fileObject se guarda en la variable m1. Una vez que el archivo está abierto, desde la variable m1 puedo invocar el método tell y tell me va a decir en qué número de byte se encuentra en ese momento el file pointer. En este ejemplo es muy simple, como el archivo se acaba de abrir y recién abierto el file pointer vale 0, este m1.tell va a guardar en la variable post el número 0, porque justamente el archivo está recién abierto. Si acá le decimos muéstreme cuánto vale el valor del file pointer en este momento, lo que en este momento mostraría sería un 0. Acá cierro el archivo, pero lo que quería mostrar es un ejemplo de cómo llamar tanto al método tell como a la función getSize que se encuentra en el módulo path. Y ahora el punto es que estas dos funciones son la clave que me permiten controlar el avance en el archivo. Para recorrer y leer secuencialmente
todos los registros de un archivo, podemos utilizar un ciclo while que controle en todo momento que el file pointer no llegue al final del archivo de una manera muy simple y que una vez que se ve, una vez que uno lo ve, de ahí en adelante es siempre igual. La manera general, por ejemplo, de recorrer un archivo que tenga registros de tipo libro, por ejemplo, con la intención de que a cada registro lo leo y lo muestro, leo, muestro, leo, muestro, leo, muestro, leo, muestro, razón de un registro por vuelta, puede hacerse en la forma en que está indicada en ese pequeñísimo script que estoy mostrando aquí, pero que conjuga todos los conceptos que hasta aquí hemos explicado. Observen, en la primera línea procedemos a abrir el archivo. En este caso, estoy suponiendo que el nombre del archivo está guardado en una variable fd que no importa cuál sea. Open abre el archivo, en modo de lectura, en este caso. Luego, llamo a la función getSize, mandándole como parámetro el nombre del mismo archivo, y getSize me devuelve el tamaño en bytes de ese archivo. El tamaño en bytes, como ya dije, equivale al número del primer registro que se encuentra afuera, que marca el límite derecho del archivo. Y luego el ciclo que hace el recorrido. Mientras el valor del file pointer del archivo gestionado por M se mantenga menor que t, acuérdense, la primera vez cuando abro el archivo el file pointer vale 0. Por lo tanto, esta primera vez que invoco a tel me da 0. Si el tamaño del archivo es 13, como acabamos de ver en el ejemplo, 0 es menor que 13. Eso significa que el file pointer se encuentra dentro del archivo y estoy apuntando a un byte válido para intentar ser leído. Si esa condición es cierta, el archivo está posicionado dentro. El file pointer, perdón, está posicionado dentro del archivo y por lo tanto estoy habilitado a intentar una lectura. Ahí llamo a la función load. Le paso como parámetro el controlador del archivo, la variable m, y leo lo que sea que haya a partir de esa posición. Load lee lo que tiene que leer y me lo devuelve en la variable lib. Si suponemos que lo que hay dentro del archivo son registros y que la función display es la que les mostré en el video anterior para mostrar el contenido de ese registro de manera más o menos adecuada, esto va a leer el primer registro y esta función lo va a mostrar convenientemente en pantalla. Ahora recordemos que load comienza la lectura en el byte indicado en ese momento por el file pointer y cuando termina de hacer esa lectura, el file pointer se mueve al primer byte del registro que sigue en el archivo. Cada vez que hago un load, el file pointer avanza, del mismo modo que cada vez que hago un dump, el file pointer avanza. Entonces, en este caso se lee el primer registro y el file pointer queda ubicado al principio del segundo y vuelvo al while. Cuando vuelvo al while, vuelvo a preguntar en qué posición está el file pointer. El file pointer se acaba de mover por efecto de este load. Ahora puedo preguntar si el file pointer, después de haber hecho la lectura que hice, sigue siendo menor que el tamaño del archivo. Si la respuesta es sí, es porque el file pointer está ubicado al inicio de otro registro. Leo el próximo, cuando dispare este load va a leer otro registro, no el mismo de antes, y lo muestro. Y regreso. Y como cada vez que llamo al load, el file pointer se va moviendo hacia el final del archivo, puedo esperar que en algún momento, de tanto leer y leer, el file pointer va a llegar exactamente al último, a la posición indicada por t, por el tamaño del archivo. Cuando de tanto avanzar, el file pointer llegó al final, en ese momento, cuando preguntes si el file pointer vale menos que el tamaño del archivo, la respuesta va a ser falsa, porque en ese momento el file pointer estará valiendo lo mismo que el tamaño del archivo. De tanto avanzar, el file pointer habrá llegado al primer byte que se encuentra afuera del archivo. Y en ese momento el ciclo cortará. Cuando el ciclo corte, el archivo se cierra y este pequeño esquema permitiría leer de principio a fin el contenido completo de un archivo sin importar cuántos registros tenga y sin importar si el programador sabe cuántos registros tiene ese archivo. El tamaño del archivo, como dije, equivale al número del primer byte que está afuera del archivo y getSize retorna ese número. Al comenzar el ciclo, tel retorna un 0 porque el archivo se acaba de abrir. Si el archivo no está vacío,
la condición del ciclo en esa primera vuelta es true. En la primera vuelta, load lee el registro que comienza en el byte 0 y al terminar de leer ese registro cambia el valor del file pointer al byte de inicio del siguiente registro y vuelve al ciclo. Y finalmente, si el file pointer en alguna vuelta llega al final del archivo, la condición será falso y el ciclo se detendrá. De esa manera podemos, aplicando un esquema muy parecido, prácticamente idéntico al que acabo de mostrar allí, podemos procesar mediante lecturas secuenciales el contenido completo de un archivo. Así como la función, el método tell, permite en cualquier momento consultar cuánto vale el file pointer para un archivo determinado mientras se lo está procesando, el objeto fileObject creado con open contiene adicionalmente otro método que sería el inverso de tell llamado seek, como se ve aquí en la placa, que permite cambiar el valor del file pointer por otro valor requerido por el programador. Esto es muy útil en situaciones en las que el programador necesita saltar de una posición a la otra dentro del archivo sin tener que pensar en hacer ese salto recorriendo en forma secuencial con load, leyendo en forma secuencial cada uno de los datos que se encuentran en el archivo para lograr que el file pointer se posicione en el lugar correcto. Si, por ejemplo, el programador sabe que el registro que quiere leer comienza en determinada posición y sabe de antemano en qué lugar se encuentra, no es estrictamente necesario que lea uno por uno todos los registros hasta llegar a la posición donde comienza el que quiere leer, sino que directamente puede llamar al método seek, cambiar el valor del file pointer, hacer que el file pointer se posicione en el byte correcto donde el registro empiece y directamente hacer una lectura en ese lugar. Una vez que se llamó a seek para cambiar el valor del file pointer cambia a la posición indicada y la próxima lectura o grabación que se haga comenzará entonces a partir del byte al que se cambió el file pointer con seek. Lo que hasta ahora hemos visto es cómo hacer el recorrido o acceso secuencial de un archivo a través de lecturas o a través de grabaciones. Pero seek nos permite acceso directo a los distintos contenidos de un archivo a condición de conocer de antemano el número del byte al que queremos ir para leer o para grabar. El método seek, que se invoca desde la variable que apunta al fileObject, recibe dos parámetros y estos dos parámetros son dos números que están interrelacionados y por lo tanto comprender cómo funciona este método se vuelve algo delicado hasta que uno lo ve resuelto con ejemplos de aplicación. Pero mientras tanto intentaremos explicar conceptualmente de qué se trata cada uno de esos dos parámetros. El primer parámetro se llama offset y el segundo se llama from what, pero entiendan que se trata de dos números, ¿de acuerdo? El primer parámetro es un número entero, que indica un número, un valor, que hay que sumarle al valor que en un momento determinado tenga el file pointer para llegar a la posición deseada. O sea, en principio, el valor que se envía como primer parámetro no es el número del byte al que quiero ir, sino que es un número que se tiene que sumar al valor que tenga el file pointer para llegar hasta el byte al que quiero llegar. Eso en principio, porque como vamos a ver, la verdadera interpretación de qué significa ese primer número depende del segundo parámetro, aquí llamado from what. El segundo parámetro es un código. También es un número, pero es un número que puede valer o bien 0, o bien 1, o bien 2, para indicar la posición en la que se supone que se encuentra el file pointer en un momento determinado y a partir de esa posición sumar lo que vale el valor offset, ¿sí? Los valores 0, 1 y 2 se suelen representar con constantes mnemotécnicas que están definidas en el módulo IO y esas constantes
se llaman como se indica en el cuadro que muestro solapado a continuación. El módulo IO contiene una primera constante que se llama así sig-set, cuyo valor es el número 0. Una segunda constante que se llama sig-cur, que pertenece al módulo IO, cuyo valor es 1. Y la tercera se llama sig-end y su valor es 2. ¿Qué significan estas tres constantes cuando alguna de ellas es enviada como segundo parámetro al método sig? Si se manda el valor 0 como segundo parámetro, es decir, o bien se manda el 0 directamente o se manda la constante sig-set, que es lo mismo, lo que eso significa es que debe considerarse que el file pointer vale 0. O sea, no importa cuánto valga realmente el file pointer en el momento en que llamo a sig. Si puse un 0 como segundo parámetro, considere que el file pointer vale 0. Ignore el valor que tenía el file pointer, suponga que el file pointer vale 0 y a ese 0 súmele el valor indicado por el parámetro offset. Esa es la dirección a la que va a saltar sig cuando lo llame si puso un 0 como segundo parámetro. Si puso un 1 como segundo parámetro o se puso la constante sig-cur, lo que significa es que debe considerarse que el valor del file pointer es el que efectivamente tiene en el momento en que llamamos a sig. Si el file pointer está ubicado en el byte número 4, a ese 4 súmele el valor de offset. Si el file pointer está ubicado en la posición número 9, a ese 9 súmele el valor de offset. No suponga que el file pointer vale una cosa diferente. Suponga que vale lo que efectivamente vale. Eso es lo que significa mandar un 1 como segundo parámetro al llamar a sig. Y si el segundo parámetro es un 2, o sea, la constante sig-end, entonces lo que tiene que considerarse es que lo que se está pidiendo es tomar como que el file pointer está ubicado al final del archivo. Suponga que el file pointer está ubicado al final del archivo. Es decir, suponga que el file pointer está ubicado en el primer byte que se encuentra después del final del archivo. Si el archivo tiene 12 bytes, 0 al 12 son los bytes que pertenecen al archivo, 13 es el primer byte que se encuentra afuera. Bueno, si mandamos un 2 como segundo parámetro en un archivo así, lo que tiene que hacer es suponer que el file pointer vale 13 y valiendo 13, súmele al file pointer lo que vale offset. Es decir, en el caso 0 y en el caso 2, suponga que el file pointer vale algo diferente a lo que realmente vale. Si 0, suponga que el file pointer vale 0. Y si 2, suponga que el file pointer vale el tamaño del archivo. Si el segundo parámetro vale 1, entonces no suponga nada. Tome el file pointer con el valor que tiene. Y en los tres casos, a ese número que supuso o que efectivamente tiene, súmele el valor que vale offset. Y de ahí sale la dirección en la que va a ir sig cuando cambie el valor. Pongamos algunos ejemplos para aclarar esta idea. Sin importar dónde esté ubicado el file pointer en este momento ahora, suponga que en el archivo apuntado por M queremos cambiar el valor del file pointer para que pase a valer 10. ¿Sí? Queremos llevar el file pointer al byte número 10. No me importa dónde esté mirando en este momento el file pointer. Una manera de hacerlo es llamar a sig, pasar como segundo parámetro sig-set, que si ustedes recuerdan, equivale a pasar como segundo parámetro un 0, y habiendo pasado como segundo parámetro un 0, ¿qué significa eso? Suponga que el file pointer vale 0. A ese 0, súmele 10, que es la posición a la que usted quiere ir. Y a ese byte va a ir sig. De hecho, si el segundo parámetro es 0, o sea, sig-set, entonces el file pointer va a quedar valiendo efectivamente el número que manden como primer parámetro, porque la suma va a dar este número más 0. Y como
cualquier número más 0 da de nuevo el primer número, esta es la mejor manera mnemotécnica de hacer que el file pointer vaya a una posición específica conocida de antemano. Sin tener que hacer sumas ni restas mentales, sabemos que si el segundo parámetro vale 0, el número que pongamos como primer parámetro es el valor que efectivamente va a quedar valiendo el file pointer cuando termine esta instrucción. Ahora, supongamos que sin importar dónde esté ubicado el file pointer en este momento, lo que queremos es cambiar el valor del file pointer para que salte al final del archivo y se quede ahí. Quiero llevar el file pointer atrás, al final del archivo. Bueno, una manera de hacerlo, de hecho la manera típica de hacerlo es llamar a seek, pasar como segundo parámetro la constante seekEnd, que si recuerdan equivale a pasar como parámetro un 2. Si paso como parámetro esa constante, seekEnd o 2, eso significa, recuerden, suponga que el file pointer vale lo mismo que el tamaño del archivo. O sea, el valor del file pointer es el valor del primer byte que se encuentra afuera del archivo. Eso equivale al tamaño del archivo y equivale a la primera posición, a la posición equivalente al final del mismo. Por lo tanto, si supongo que el file pointer está ubicado al final, seekEnd, y a eso le sumo 0, lo que va a ocurrir es que el file pointer se va a quedar al final. Simplemente este es el truco. ¿Quieres llevar el file pointer al final? Pase como segundo parámetro la constante seekEnd o un 2 y como primer parámetro un 0. El efecto de llamar a seek con estos dos valores será el efecto buscado. El file pointer será ubicado al final del archivo. Y este es un truco muy pero muy conocido y muy utilizado por todos los programadores en cualquier lenguaje que disponga de un método parecido a seek. Suponga ahora, para finalizar estos ejemplos, que el file pointer en este momento dado está apuntando efectivamente al byte 7 del archivo. El valor actual del file pointer realmente es 7. Y ahora suponga que queremos cambiar el valor para que pase a apuntar al byte 4. Una manera de hacerlo, y sirve el ejemplo, es llamar a seekSet, pasar como segundo parámetro la constante seekCur, que si recuerdan equivale a un 1, y al indicar que ese segundo parámetro es 1, lo que estamos diciendo es tome el valor del file pointer como lo que vale en este momento, no suponga que vale otra cosa. Si el file pointer vale 7, entonces está diciendo asume el valor que tiene, 7. Y a ese número 7, súmele el número que se indica como primer parámetro. Observen el detalle. El primer parámetro puede ser un número negativo, puede ser un 0 o puede ser un número positivo. Si el número es negativo, claramente ese número se va a restar del valor que suponemos que tiene el file pointer o del valor que efectivamente tiene el file pointer. Así como la función se llama, si el segundo parámetro vale 1 y el file pointer estaba ubicado en la posición 7, el efecto de esto es que al 7 que vale el file pointer se le va a sumar el número menos 3. El efecto de esa suma algebraica es un 4 como resultado. Y ese es el valor, esa es la posición a la que va a ir el file pointer si llamamos a seek en estas condiciones. Claramente, se podría haber hecho lo mismo llamando a seek y en vez de mandar como segundo parámetro la constante seekCur, le podríamos haber mandado como segundo parámetro la constante seekSet. Si le mandamos seekSet, eso significa asuma que el file pointer vale 0, en cuyo caso el número que manden como primer parámetro, que es lo mismo que hicimos acá arriba, es lo que va a quedar valiendo el file pointer cuando seek termine. Para llevar el file pointer en esta situación al byte número 4, si el file pointer efectivamente valía 7, tanto esta línea como esta otra lograrían el objetivo y el file pointer se ubicaría en el byte indicado. ¿Qué es lo que hay que saber acá? La función seek puede mandar el file pointer a cualquier número de byte, pero entiendan que el número del byte al que vamos con la función seek
puede pertenecer al archivo o puede no pertenecer al archivo. Lo que estamos haciendo en el ejemplo B es un claro ejemplo de ello. Posicionar el file pointer al final del archivo significa que el file pointer va a quedar apuntando al primer byte que se encuentra afuera del archivo. O sea, no hay ningún impedimento a que el file pointer termine apuntando a un byte que no pertenece al archivo. Pero lo que no puede ocurrir, y esto que se les grabe, es que el file pointer valga un valor negativo. El file pointer puede valer 0, que equivale al byte, al primer byte del archivo, o un número mayor que 0, y ese número mayor que 0 puede corresponder a un byte que pertenece al archivo o a un byte que está más allá del final del archivo y a la derecha. No hay problema con ello. Lo que no puedo hacer es dejar el file pointer valiendo un número negativo. Si el file pointer llega a quedar valiendo finalmente un número negativo, el programa se clava justamente porque esa operación está prohibida. No, el programa se va a detener y va a lanzar un error en la consola estándar avisando que el file pointer no puede ser negativo. ¿Cómo pasaría una cosa así? Bueno, supongamos que en este caso, en el ejemplo C, el file pointer vale 7, como se ve acá. Pero supongan que acá yo escribo siccur y en lugar de poner un -3 acá, la suma algebraica sería 7 menos 3 me daría 4, que estaría bien. Supongan que acá puse siccur, el file pointer vale 7 y acá en vez de poner -3 puse -10. La suma algebraica de 7 más -10 me va a dar -3 y eso provocaría un error, ¿sí? Si el resultado de esta suma que hay que hacer da un número negativo, el programa se va a clavar. No hay problema con que el primer parámetro sea un número negativo, o que el primero sea un 0, o que el primero sea un positivo. Lo que no puede ser negativo es el resultado, ¿de acuerdo? Si hacemos esa suma que hay que hacer, el resultado tiene que ser o un 0 o un número mayor a 0. Y no importa si ese número corresponde a un byte que pertenece al archivo o a un byte que se encuentra fuera del archivo, más allá del final del mismo.